personal social. Para hoy hemos traído un tema de suma importancia. ¿De qué se trata? De nuestras regiones, pero específicamente hoy vamos a hablar de la región de la selva. Recordemos primero que nuestro querido Perú es un país muy beneficiado por Dios, porque tiene muchos atributos, tiene muchas características positivas, un lindo clima, un lindo paisaje, habitantes muy buenos, personajes importantes y lugares que visitar. Recordemos que ya hemos hablado de nuestra región de la costa. La región de la costa es la que tú estás observando, de color amarillo. Hemos dicho que es una faja delgada, es una faja, es un lugar muy especial con características muy especiales. Es el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros pertenecemos a la costa. A las personas que han nacido en la costa se le da la denominación de costeños, ¿no? Entonces, esta franjita amarilla que tú estás observando en nuestro mapa del Perú es nuestra querida costa. También hemos hablado de nuestra sierra. Nuestra sierra está marcada aquí en el mapa del Perú con el color marrón. Está formada por la cordillera de los Andes y allí es donde se forman los principales ríos que van hacia la costa y van a desencadenar, van a llevar sus aguas hacia el Océano Pacífico. Observa y mira nuestra sierra del Perú. Hermosa, ¿verdad? En este momento vamos a observar y vamos a conocer un poquito más de nuestra selva peruana. ¿Cómo será nuestra selva del Perú? ¿Qué características geográficas tendrá? Pero también, ¿qué características en cuanto a sus habitantes habrá? Sus comidas, de repente, ¿qué animales hay en nuestra selva peruana? Recuerda que la región más grande natural de nuestro Perú es nuestra selva. Todo lo que está, ¿qué? Sombreado de color verde. Entonces, lo del color verde será nuestra selva peruana. Interesante, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Miss, yo tengo una pregunta. Dígame, Arelis. ¿Por qué en la sierra hay algo celestito? Porque en la sierra del Perú, en el departamento de Puno, este es el departamento de Puno, observen amigos, y este celestito representa un cúmulo de agua, quiere decir una gran porción de agua, y se trata nada menos que de nuestro, ¿qué? Lago Titicaca, ya lo hemos dicho, es un lago que nosotros compartimos, los peruanos compartimos con los bolivianos. Entonces, nuestro lago Titicaca es el lago más alto del Perú, pero también es el lago de mayor navegación. Tiene mucha cantidad de agua y sobre este lago, sobre estas aguas, hay ciudades flotantes. ¿Te gustaría conocer algún día? A mí sí me gustaría conocer. Lo haremos en alguna oportunidad cuando podamos visitar nuevamente las diferentes maravillas de nuestro país. ¿Alguna otra preguntita? Si no hay preguntas que hacer, veamos lo siguiente. La selva de nuestro Perú. Cuando hablamos de la selva, hablamos de la región más grande de nuestro Perú. Es impresionable la selva de nuestro Perú. Comprende desde la cuenca del río Amazonas y tiene una gran variedad de elementos y alimentos que nos
proporciona. En nuestra selva peruana podemos nosotros observar geográficamente dos partes bien detalladas. Observa el cuadro sinóptico. La primera parte llamada selva alta o rupa-rupa. ¿Qué significa rupa-rupa? Significa lo que está ardiente. O sea, ¿por qué? Porque hace mucho calor. Y luego tenemos la otra parte de la selva, llamada selva baja u Omagua. ¿Qué significa Omagua? Omagua significa peces de agua dulce. Interesante, ¿verdad? Entonces, nuestra selva peruana geográficamente está determinada de dos maneras o tiene dos partes importantes, la selva alta y la selva baja. Interesante, ¿verdad? Y cada uno de los habitantes de estos lugares tienen características muy específicas, peculiares, que los identifican como tal, diferente a la sierra y diferente a la costa. Entonces, cuando hablamos de la selva, hablamos de la región más grande del Perú. ¿Qué nos dice nuestra amiga Victoria? ¿Qué es la selva? ¿Dónde está ubicada la selva del Perú? ¿Por qué nosotros hemos dividido geográficamente la selva del Perú? ¿Cómo se ha dividido? Señorita Victoria. Señorita Victoria, si no está nuestra señorita Victoria, entonces va a ayudarla nuestro amigo Delgado. Delgadito, ¿cómo está dividida geográficamente la selva de nuestro Perú? ¿Sí, Miss? ¿Cómo está dividida geográficamente la selva de nuestro Perú? Está dividida en tres partes. Mira, observa el cuadro sinóptico. Está dividida en dos partes. En dos partes. La primera referente a la selva alta o rupa pura. Rupa. Y la selva, la otra parte, ¿cómo se llama? Baja, la selva baja o Omagua. Ajá, muy bien. Gracias, Delgadito. Aquí debemos decir selva baja u Omagua. ¿Por qué? Porque el conector, no podemos utilizar el conector O, porque la palabra empieza con O. ¿Ya? Entonces, recordemos, amiguitos, que la selva de nuestro Perú, para estudiarla mejor, comprenderla mejor, la hemos dividido en dos partes, la selva alta y la selva baja. Preguntemos ahora a nuestra amiga Luciana, ¿con qué otro nombre se le conoce a la selva alta? La selva alta. Sí. La selva alta. Observa el gráfico, el cuadro sinóptico. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la selva alta? De la cuenca del río Amazonas. No, mira acá, el cuadro sinóptico es este que está aquí, amiga. Se le conoce con el nombre de rupa-rupa. ¿Qué significa rupa-rupa, querida Luciana? Lo que está ardiente. Lo que está ardiente. ¿Por qué? Porque es un lugar, es una zona donde hace mucho, pero mucho calor. ¿Ok? Ahora tenemos la selva baja. ¿Con qué nombre se le conoce a la selva baja, Chani? Chani, ¿con qué nombre se le conoce a la selva baja? ¿Es de agua dulce?
Pero ¿qué nombre se le da? Omagua. Se le da el nombre de Omagua. Y como tú bien lo dices, Omagua significa peces de agua dulce. ¿Qué quiere decir peces de agua dulce? Que los ríos que hay en la selva, que por supuesto son ríos navegables muy grandes, muy diferentes a los de la costa, tienen muchos peces, variedades de peces, y ustedes saben que las aguas del río no son saladas, sino son aguas naturales, ¿no? No se le dice dulce porque no tiene sal. Ok, muy bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Cuál es la región? A ver, Luciana, te escucho. Ya, ¿los de la selva hablan igual que nosotros? Por supuesto que sí. Ellos también tienen el idioma castellano como idioma materno. Todos los peruanos que somos parte y formamos parte del Perú, de la República del Perú, tenemos como idioma materno, es ya establecido por ¿no? Está establecido legalmente de que debemos hablar el castellano. Pero también hay otras lenguas. Por ejemplo, en la sierra tenemos el aymara, el quechua y otros más, que son lenguas, son idiomas, yo le digo idiomas, porque son también medios de comunicación que utilizaban nuestros ancestros y que está desapareciendo. ¿Por qué? Tan simple porque muchas personas tienen vergüenza de hablarlo porque les dan el apelativo de serranos, ¿no? Y dicen, si hablas quechua, eres serrano. En la selva también sucede lo mismo. Existen muchos dialectos, pequeños idiomas, de acuerdo a las comunidades, que también que utilizan ellos para comunicarse. Pero que están desapareciendo por vergüenza a enseñarle a sus descendientes. Porque la mayoría de ellos solo piensan en crecer, estudiar y venirse a Lima a buscar un trabajo, cuando yo creo que deberían de establecerse en sus propias regiones para que hagan grandes cada una de las regiones y entonces crear universidades grandes en la región, otras universidades grandes nacionales en la costa y en la sierra. Y entonces los jóvenes ya no tienen por qué estar trasladándose de una región a otra. Entonces, de esa manera, todos vamos a progresar. ¿Ok? Bien, si yo pregunto, ¿cuál es la región natural más grande del Perú? ¿Qué me va a responder Jaulis? ¿Cuál es la región más grande del Perú, Jaulisita? La selva. La selva, muy bien. ¿Y en qué región natural vivimos nosotros, Jaulis? ¿Dónde estamos viviendo nosotros? En la costa. En la costa. Estamos hablando de regiones naturales. Ok, muy bien. Veamos lo siguiente. Hemos dicho que la selva está dividida geográficamente en dos partes. Primero vamos a ver y a trabajar la selva alta. Conozcamos a la selva alta, llamada también Rupa-Rupa, ¿no? Su clima es templado, dice. Su clima es muy templado. Tiene zonas con mucha vegetación, pero también, mira, observa, su relieve es variado. ¿Qué observamos acá? Ríos, montañas pequeñas, pero también es la base de ¿qué? Es la base de la zona más montañosa de la sierra. Entonces, tiene una vegetación muy densa, quiere decir, la vegetación es pequeña. Hay árboles pequeños, hay arbustos, por donde hay ríos de poca agua.
y la agricultura es posible. Ajá, interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra selva alta? Nuestra selva alta tiene un clima templado subtropical, formada por vegetación pequeña, árboles pequeños, arbustos, y es posible el cultivo de cada una de las tierras. Forma la base de la cadena más importante de la sierra. ¿Cuál es esa cadena más importante que forma la sierra? La cordillera de los Andes. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el clima de la selva alta? León. ¿Cómo es el clima de la selva alta, León? Si no está León, mi amigo Matos. ¿Cómo es el clima de la selva alta? ¿Cómo es el clima de la selva alta? Observa el esquema. Tropical. Es subtropical y templado. Está cubierta por vegetaciones pequeñas, pequeños árboles y arbustos. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Observa y mira a la selva alta. Ahora hablemos un poquito de nuestra selva baja. ¿Con qué nombre se le conoce a la selva baja? Selva baja, también llamada Omagua. Conozcamos a nuestra selva baja. Observa, mira, la selva baja es esta que te estoy señalando en el gráfico. Mira, observa. Su característica principal es que está cubierta por mucha vegetación, árboles grandes, enormes y altos. No es posible. Generalmente se hace un poco imposible el cultivo de las tierras por la gran vegetación que hay. Sus terrenos son llanos y por lo tanto cae una gran cantidad de lluvia donde se almacena, se vuelve fango. Los pisos se vuelven fangosos. Y eso también es uno de los factores negativos para no tener una buena producción en la tierra. Las principales ciudades de la selva están instaladas aquí en la selva baja. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hemos hablado de la selva alta, estaba en esta región. Observa. Era posible el cultivo, su temperatura era templada, ¿sí? Pero en la selva baja es sumamente caluroso y lluvioso a la vez. Las plantaciones casi son imposibles y aquí radican las grandes ciudades y también los ríos de mucha cantidad de agua. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Una vez que ya hemos conocido a nuestra selva alta y a nuestra selva baja, veamos lo siguiente. La fauna de nuestra selva. Cuando hablamos de la fauna de nuestra selva, hablamos de los animales de nuestra selva. ¿Qué animales habrán en nuestra selva? La literatura dice que tenemos el sachabaca, el sajino, la charapa, el caimán, la anaconda, el otorongo, variedades de monos, de especies de monos, aves de múltiples colores, formas y tamaños, como el gallito de las rocas, el guacamayo, entre otras aves más. Conozcamos algunas de ellas. Observa y mira. Este es nuestro famoso gallito de las rocas. Míralo, obsérvalo. Qué hermoso es, ¿verdad?
incomparable. No se localiza, no hay en otro lugar del Perú, no hay gallitos de las rocas. Ellos viven en la región de la selva. Interesante, ¿verdad? Ahora conozcamos a nuestra anaconda, uno de los reptiles más grandes de la selva del Perú. Hay muchas historias, muchas leyendas en cuanto a la anaconda. En algunos casos hay historias que cuentan que se han tragado a animales completos, así como a personas en forma íntegras. Hasta han hecho películas en base a la historia de nuestras anacondas. Interesante, ¿verdad? Así como te he presentado estos dos grandes animales y hermosos, tenemos que cuidar su existencia. Porque si nosotros matamos la naturaleza, contaminamos nuestra selva, talamos los árboles de la selva del Perú, estos animalitos se van a quedar sin hogar y por lo tanto van a desaparecer. Cuidemos los nuestros jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay pregunta, sigamos conociendo algunos otros animales importantes de nuestra selva peruana. Recuerda que en nuestra selva peruana hay una gran variedad de monos. Observa este tipo de mono, llamado mono tití. Son pequeños, de cara pequeña, algunos son albinos, blancos y otros de color marrón a negro. Interesante, ¿verdad? Nuestro mono tití. Así como él, hay una gran variedad de monos. Hay los monitos choros, que son aquellos que se encargan de robar los alimentos, las frutas o algún objeto de los visitantes de la selva del Perú. Conozcamos, jóvenes, a nuestro otorongo. Perdón, primero a nuestro sajino. Observa el animalito. Míralo. Parece un cerdo, ¿verdad? Pero no lo es. Los cerdos son animales de la costa del Perú. Pero este animal que se parece al cerdo se llama sajino. Muy parecido al cerdito. Vive en la región de la selva. Ajá, interesante, ¿verdad? Conozcamos ahora a nuestro animalito llamado sachavaca. Mira, parece también un cerdo, pero con la nariz un poco diferente. Las orejitas son bien parecidas, pero este animal tiene un homúnculo, una prominente en la parte de las cabezas, en la parte superior de la cabeza. Ajá, interesante. Veamos ahora a nuestro otorongo. Nuestro otorongo es un animal, es un felino, parecido al tigre, pero no es tigre. Nuestra selva peruana no tiene tigre, no tiene leones, no tiene elefantes, no tiene jirafas. Todos esos animalitos pertenecen a la selva africana. ¿Ok? Entonces, nuestro otorongo es un felino muy parecido al tigre, pero no tiene rayas, tiene porciones geométricas en su cuerpo. Interesante, ¿verdad? Así como estos animalitos, hay muchos más. Nuestra selva peruana tiene una gran variedad de animales. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos animales te pareció más interesante, Matos? ¿Cuál te pareció más interesante? El mono. El otorongo, el otorongo. El otorongo. Muy bien. ¿Por qué, Matos? ¿Por qué te pareció más interesante?
Por su color. Por su color, su forma. Mira, es impresionante, ¿no? Es un felino, pues, con muchas garras, ¿no? Interesante. Carnívoro. Es carnívoro, efectivamente. Muy bien. Entonces, hemos dicho que en nuestra selva peruana no hay elefantes, no hay jirafas, no hay leones, no hay tigres. Eso pertenece a la selva de África. ¿Qué animales no tiene nuestra selva del Perú, Jacob? ¿Qué animales no tiene nuestra selva peruana, Jacob? Halcones. ¿Qué animales no tiene nuestra selva peruana? Elefantes. Tampoco no tiene. ¿Qué más? Jirafas. No tiene jirafas. No tiene leones. No tiene tigres. Esos animales pertenecen a la selva africana. ¿Ok? Mira, qué interesante, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Entonces, volvamos a preguntar a nuestra amiga Yasmín. ¿Qué animales sí tiene nuestra selva del Perú? Yasmín. ¿Qué animales sí tienen la selva de nuestro Perú? Si no está Yasmín, mi amigo Santiago. Yumi. ¿Qué animales sí tiene nuestro Perú? Santiago. ¿Qué animales tiene nuestro Perú? La selva de nuestro Perú. Aves como el gallito de las rocas. Excelente, muy bien. El ave nacional, el guacamayo, entre otros. También está la charapa, el caimán, la anaconda y otra variedad de animales. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Si no hay pregunta, veamos lo siguiente. Frutos y frutas de nuestra selva del Perú. ¿Qué estamos viendo acá? El acuaje. Un alimento muy importante para todos los peruanos porque tiene mucha riqueza, muchas vitaminas y es sumamente nutritivo. Pero les contaré que no es el único producto. La selva tiene variedades de productos, incluyendo algo que a mí me encanta, el grano de café. Pero veamos qué otros elementos tenemos para hoy. Nuestro camu camu. Miren, ¿qué otros más? La cocona. Todos los alimentos que nosotros tenemos para que nuestra selva nos produce, nos da con mucho amor. Son frutos y frutas. Veamos lo siguiente. Pero en nuestra selva del Perú, las casas no son como en la costa, pero tampoco se parecen a la de la sierra. Observa y mira una de las habitaciones de las viviendas de nuestra selva peruana. Observamos que cada una de estas viviendas tiene el techo en forma de caídas. ¿Por qué? Para evitar que se almacene el agua de las lluvias torrenciales. Tienen patitas, mira, observa, como columnas. ¿Por qué le habrán puesto estas patitas? Yo sé por qué tienen patitas. ¿Por qué, alumno? Porque cuando llueve, los ríos suben, entonces para que se queden ahí arriba y no se mojen.
Ajá, muy bien. Y para que la casa no se inunde y no pierdan todos sus bienes. Mira, observa, qué diferente, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hago mi casita aquí en la costa de esta manera? Toda la gente pensaría que yo he perdido el equilibrio mental, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la situación que se vive en la costa es muy diferente a la de la selva. Ajá, interesante. Ahora veamos qué sucede cuando el río crece o cuando hay lluvias torrenciales. Mira las casitas. Con las patitas que tenía, ¿te acuerdas en antes? Esas quedaron hacia abajo en el agua. Y la gente cuando ve inmediatamente esa acción de la naturaleza, se sube a la parte superior. Y ahí permanecen hasta que nuevamente todo vuelva a estar equilibrado. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo se moviliza? Utilizan pequeñas balsas. Observen al costado las pequeñas balsas. Algunos utilizan de balsas de metal, los que tienen un poquito más de platita, pero otros que no tienen medios económicos utilizan de que unas balsitas hechas de caña. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ah, pero no queda aquí todas estas características que forman parte de la selva. Ellos tienen características propias que los identifican. Por ejemplo, sus bailes, sus canciones, pero también su forma de vestir. Veamos lo siguiente. Ajá, aquí tenemos un grupo de niñas de la comunidad Chipiba. Recuerda que en la selva hay comunidades aborígenes. No todo es ciudad, como lo tenemos aquí en la costa. Hay comunidades todavía que viven de acuerdo a sus normas ancestrales y su vestimenta y su comportamiento, sus reglas son diferentes a las nuestras. Observa. En algunos momentos, en algunas actividades, nosotros hemos representado estas danzas, pero no nos ha salido tan bien como les sale a ellos. Pero no son las únicas. Veamos lo siguiente. Ah, aquí tenemos otra comunidad de la selva del Perú y la vestimenta va variando de comunidad en comunidad. Interesante, ¿verdad? Mira cómo visten. Y hay otras comunidades donde no usan ropa, pero esa foto no la quise poner porque es muy atrevida para cada uno de ustedes. Recordemos entonces que nuestra selva del Perú es exquisita, es fenomenal, tiene características muy peculiares que la identifican y la diferencian del resto, de otras selvas, porque en otros pueblos, en otros países pueden haber también parte selva, pero nuestra selva es muy especial. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Si no hay preguntas, veamos lo siguiente. Nuestra práctica de hoy día. Vamos a colocar las letras. Vamos a parear con letras. En la número 2, vamos a completar coherentemente con las palabras que encontramos en el recuadro. Yo lo he dividido en 2 partes. Ajá, lo vamos a hacer entre todos. Pero antes debemos de recordar que nuestra selva es la parte más grande, es la región natural más grande de nuestro Perú. Cuando hablamos de la selva, hablamos de un territorio peculiar e interesante e importante. Es rica y productiva. No olvides de reforzar tus conocimientos resolviendo la tarea de la página 216. Ahora sí te invito a sacar tu libro y a trabajar las actividades del día de hoy.
Empezamos entonces con nuestras actividades de la página 151 ¿es? ¿O me equivoqué? 215. 215. Ah, 215 era, ya está. Vamos entonces a colocar. Ya está. 215. Verificando la tarea, por favor. 216. Ahí sí creo que coloqué. Oh. ¿Sí? Correcto, ¿no? 216. Sí. Ya está. Muy bien. Entonces ahora me va a ayudar mi amigo Giancarlos. Lee la número 1, Giancarlos. ¿Qué dice? Giancarlos. ¿Está Giancarlos ahí? Si no está Giancarlos, entonces me ayuda mi amiga Yasmín. Si no está mi amiga Yasmín, me ayuda entonces mi amigo Santiago. Santiago, lee el número 1, la consigna. Santiago. Sí, Miss. Lea la consigna, por favor. Lea la consigna. Ya. ¿La consigna o ya la pregunta? Acá, la consigna es la pregunta. Ajá, escribe. Ah, ya. Escribe la letra según corresponda. Muy bien. Letra A. Región donde se puede apreciar nevados. ¿A qué se refiere? ¿Al mar peruano, a la costa, a la sierra o a la selva? A la sierra. A la sierra. Entonces aquí vamos a colocar la letra A. ¿Sí? Ya está. Tú me vas dirigiendo y yo voy colocando. ¿Sí? Hacemos un dúo dinámico, el dúo dinámico. Letra B, amigo. Sí, mami. Letra B. ¿Ya, Miss? Santiago, estoy con Santiago. Santiago. ¿Se fue Santiago? No, yo sigo aquí, Miss. Ya está. Lee la letra B. Ya. Región que se ubica cerca del mar. ¿Cuál es esa región? ¿La costa, la sierra o La la costa. La costa. Entonces ahí le ponemos letra B. Ahora lee la letra C. La C. Región de abundante vegetación. ¿Cuál es? La selva y especies marinas. La selva. Ajá, la selva. La selva. Muy bien, ahí le ponemos la letra C. Y la última, ya pues, es la única que nos queda. La última es región con gran riqueza de, y es el mar peruano. Sí, ahí se ha movido las letras, pero era de gran riqueza marina, ¿ya? Ahí se han movido las letras. Hay que arreglar. Ahí, por favor, agreguen ustedes, región con gran riqueza de especies marinas. Ahí vamos a arreglar. Un ratito, ahorita lo arreglo. Y ustedes también lo van a arreglar en su librito, porque ahí se ha movido. Ya, chicos, si no hay coherencia. ¿Qué pasa? Entonces, que aquí en tu libro vas a corregir. Dice, región de gran riqueza de... Y ahí tiene que decir especies marinas. La palabra especie marina se ha corrido. De especies marinas. Tú lo corriges en tu libro también, por favor. Ahí tú lo vas a corregir. Voy a ponerle abajito, ¿ya? Esto sigue abajito mejor. Especies marinas, para que tú lo veas bien. Ya está. Entonces, región con gran riqueza de especies marinas. Lo puse separado, Miss. Especies. Dice especies. Especies marinas. Ya está. Y la parte de acá, donde está selva, especie marina, eso lo anulamos.
Eso vamos a ponerle una rayita. Le pones una rayita, amiguito, por favor. Yo le voy a poner un triangulito acá. Que esto está ahí. Se ha corrido. A veces cuando se toma la copia, se corren las palabritas. Ya está. Ahí le voy a poner con negro para tacharlo. Ajá, ya le puse. Ahí está. Eso no va. Solo debe quedar lo tachamos. Solamente ahí debe quedar la palabra selva. Tachamos especies. Ya está. Muy bien. Ahora contestamos todos en nuestros libros. Todos contestamos en nuestros respectivos libros. ¿Ya está? Me van alzando la manito para ir pasando, por favor. Para pasar a la siguiente. Van 3. Ya van 3 colaboradores que son rápidos. 5 rápidos. 6, 7 rápidos. 7, 8. Ajá. Muchos rápidos hay en este grupo humano. 9. Por Dios. ¿Cómo va aumentando? 10. Increíble. Fantástico. Ahora sí. Veamos. Pasamos a la siguiente. ¿Ok? Dice, completa coherentemente, verde es vida. Mira las palabritas que tenemos en el recuadro. Animales, río, lluviosos, uña de gato, árboles, sangre de grado, plantas, comunicación, oro y petróleo. Esas son las palabras que yo voy a utilizar para completar el texto. Entonces me ayuda Abby. Empezando a leer. La región. La región de la selva es considerada la más rica del Perú por su variedad de plantas, animales y minerales. Su suelo es llano, está cubierto por tupidos. Ahí hay un espacio que tenemos que completar, que sirven de vivienda y alimento a muchos. Ahí paramos, Abby. Gracias. ¿Tupidos qué? Animales, ríos, lluviosos, uña de gato, árboles, sangre de grado, plantas, comunicación, oro, petróleo. ¿Qué palabra podemos poner ahí? Dice, está cubierto por tupidos. ¿Tupidos qué? Tupidos quiere decir grandes. ¿Tupidos qué? Árboles. Está cubierto por grandes árboles. Entonces acá vamos a poner árboles. Yo lo voy a poner con letra imprenta, ¿ya? Árboles. No olvide de poner la tilde. Tupidos árboles. Que sirven de vivienda. Los árboles sirven de vivienda, dice, y alimento a muchos ¿qué? ¿Quiénes viven en los árboles? Los animales. Los animales. Por ejemplo, los monos, todas las aves, etcétera, etcétera. ¿Ya? Animales también tenemos acá. Ahí tenemos la palabra animales. Animales. Ya está. Y voy completando. Ahora me va a ayudar, sigue leyendo Arelis. Sigue la lectura Arelis. Grandes y caudalosos. Sigue Arelis. Grandes y caudalosos. Grandes y caudalosos. Que sigue. Atraviesa. Ellos comunican los pueblos y las ciudades porque son navegables siendo la principal vía de comunicación. Yo ya te ayudé con comunicación. Entonces acá dice, grandes y caudalosos atraviesan esta región. ¿Quiénes son grandes y caudalosos?
¿A qué se está refiriendo? A los ríos. Se está refiriendo a los ríos. Entonces, son grandes y caudalosos. Entonces, ponemos ahí ríos. Dice, grandes y caudalosos ríos atraviesan esta región. Ellos comunican los pueblos y las ciudades porque son navegables, siendo la principal vía de comunicación. Y ahí pones comunicación, porque también es una palabra que la tenemos acá. Voy a ponerla con mayúscula, ¿ya? Para que ustedes la reseccionen. Miss, una preguntita. Miss, ¿el repaso se tiene que mandar? No, mi rey. Yo te la reviso aquí. Ya, Miss, gracias. Ya. Ya está. Voy completando. Ya terminé eso. Ya está, excelente, Arelis. Muy Profe, bien. debería usted dar algunos minutos para cada práctica, así dando minutos para así pasando. ¿Cómo? Ya, Miss, ya terminé. A ver, 10 han terminado. Entonces quiere decir que podemos continuar nuestro trabajo de hoy día. Excelente, muy bien. Pasamos entonces. Ahora me ayuda Jacob. Dentro de la variedad de... Lee Jacob. Dentro de la variedad de Encontramos... los árboles frutales en industriales de los que se extrae la madera, café, Qué rico. Cacao y caucho. Ya, hasta ahí nomás, gracias, querido Jacob. Dice, dentro de la variedad de encontramos árboles. Entonces, allí vamos a poner dentro de la variedad de plantas. Vamos a colocar, ¿qué cosa? Colocamos plantas. Ahí colocamos la palabra plantas. Dentro de la variedad de plantas, perdón, se me hizo muy chiquito. Ajá, encontramos árboles frutales e industriales de los que se extrae la madera, café, cacao y caucho. Interesante, ¿verdad? Ahora sigue, me ayuda Fabián Donaire. También, Donaire. También existen, Donaire, ¿no está Donaire? José, también. Existen árboles medicinales como y... Ah, ya, ahí está Donaire, ¿no? También existen árboles medicinales como y, sigue, su clima es húmedo, sigue Donaire. Su clima es húmedo, cálido y... Ya está, acá, gracias Donaire, dice, también existen árboles medicinales como... Acá tengo dos palabras que completar, ¿ya? Pero acá lo he puesto como una sola. Bien, vamos. Ya, un ratito. Ahora, no. Entonces, también existen árboles medicinales como, un árbol medicinal, ¿cuál es? Uña de gato y la sangre de grado, ¿no? Que nos da, llamamos. Entonces, árboles medicinales como... Vamos a poner acá. Árboles medicinales como... Acá la uña de gato. Como uña de gato. Ay, yo quería decirlo. Uña de gato. ¿Sí? Como esta ahí, me le das acá una rayita, le haces, ¿ya? Para tacharla, para que coordine bien lo que estamos trabajando. Si no, no coordina. A la rayita, allí le vamos a dar una rayita. Dime. Su
A la I lo anulas a la I. Su clima es húmedo, cálido Un ratito, lluvioso. joven. y lluvioso, Miss. Ya está. Anulas a la I, ¿ya? Su clima es húmedo, cálido y... Lluvioso, qué? lluvioso. Lluvioso. Muy lluvioso. Miss, ahí se equivocaron por una S, ¿no? La I, sí. Ya, cálido y lluvioso. Lluvioso. Oh, le puse cálido y lluvioso. Punto. Y La selva termina. presenta más de un clima, ¿no? Ya está. También es una región rica en pero por falta de vías de comunicación no ha alcanzado su mayor desarrollo económico. También Entonces, es una región rica en oro y petróleo. muy bien. También tiene mucho oro y tiene petróleo. Oro negro. Tiene oro y petróleo. Y nos faltó sangre de... ¿Que la selva es rica, Miss? ¿Cómo? Miss, la selva... Nos falta sangre de grado. Ya no la vamos a colocar porque hemos anulado la I. Entonces hay que borrarla. Por eso mismo dije hay que anular la I. Petróleo. Miss, la selva es la más rica del Perú, ¿no?